Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos para reflexionar, para escuchar, para aprender, para dialogar de temas de actualidad que conciernen a la familia, a la sociedad, a la iglesia, al mundo entero, todo desde una perspectiva católica. Hoy tenemos un tema por demás importante, de mucha actualidad y, ¿por qué no?, quizás hasta para alguien un poco controversial. Pero uno de esos temas que son silenciosos, que nadie quiere hablar, pero que son una tremenda realidad. Hoy vamos a hablar de esta epidemia silenciosa, de todo lo que está pasando alrededor de los oscuros rostros de la pornografía. Y para eso tenemos dos grandes invitados que de entrada les quiero agradecer. Primero que nada nos vamos a ir hasta Sudamérica, hasta Buenos Aires, para darle la bienvenida a Lupe Batallán. Lupe, ¿qué tal? Bienvenida a Perspectiva Católica. Hola, ¿qué tal? Mil gracias por recibirme y por tenerme este espacio. Así es, no, gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, nos vamos un poco más al norte, al país vecino, nos vamos a México para darle la bienvenida a Miguel Meljareno. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, parece que Miguel tiene tenemos un pequeño problemita de audio con Miguel, le daremos la bienvenida en un instante. Y bueno, Lupe, vamos de entrada en lo que recuperamos a Miguel. Lo decía yo al inicio, esta es como una epidemia silenciosa, es una realidad que está a todo nuestro alrededor y que de pronto todos vemos, todos nos damos cuenta, pero nadie se atreve a hablar. Lupe, de entrada, ¿por qué a veces a muchas personas les cuesta trabajo hablar de este tema de la pornografía? Te diría que hay múltiples razones. En primer lugar, fíjate que es un tema que no se habla cuando uno está en contra de la pornografía, pero sí se habla para promoverlo, porque aparece en las series, aparece en las películas, aparece en la cultura popular, totalmente. Entonces, eso creo que es medio una traba. O sea, vos tenés que ser bastante valiente para salir a decir, me posiciono en contra de este tema. Además, la gente no maneja un buen grado de argumentación para fundamentar sus ideas. Entonces, la contra la pornografía termina pasando que muchas veces queda como algo exclusivamente ligado a la religión, si bien nosotros sabemos que como católicos la Iglesia Católica tiene una postura al respecto, ¿no? Pero tampoco es un tema exclusivamente religioso. Si uno quiere analizar la beta política, que es lo que hago en mi investigación, tienes un montón de argumentos para oponerte al tema de la pornografía. Entonces, si vos sumas la situación poco feliz, ¿no? Podemos decir, en el cual uno tiene que mostrar particular valentía para poner sumado que no tenés muchos argumentos y se arman medio una junta explosiva en la cual es más fácil quedarme callado porque nadie quiere que lo pongan en el lugarcito ya armado para esto, que eso es un fundamentalista religioso, te querés venir a meter en lo que hago en mi intimidad y qué sé yo, y es como que un poco los católicos tratamos de huirle a ese tipo de discusiones. Entonces yo creo que en general pasa esto, y además hay una idea muy fuerte, y esto sería como un tercer factor para mí, que pesa bastante, que es, se ha promovido mucha publicidad de fondo, digamos, un lobby muy fuerte, ¿no? De que aquí es algo de la intimidad. Entonces, si es algo de la intimidad, yo no tengo por qué meterme, no es una cuestión de gustos, a vos te puede gustar, a mí puede no gustarme, pero yo no tengo, no me a vos no te es exigible que tus gustos sean como los míos, cosa que es cierto, pero cuando uno analiza en profundidad el tema de la pornografía, que tiene una lista política, una lista social, legal, biológica, económica, ¿no? Una lista también dentro de la explotación sexual, Ujú. su vinculación de la pornografía en general con la pornografía infantil. Entonces, cuando uno ve todo lo que incluye, ya tenemos herramientas suficientes para decir que esto no es solamente una cuestión de gustos. Esto tiene un impacto social negativo muy perjudicial. Pero la gente Exactamente. no conoce, porque además también, perdón, una última cosita, se utiliza muchísimo esta idea de que la pornografía es solamente dos personas teniendo sexo, ¿no? Entonces, de hecho, los que no consumimos, a Ujú. priori tenemos un poco esa idea, que son solamente dos personas teniendo sexo. Cuando vos te adentras en el tema y te pones a investigar seriamente, te das cuenta de que la pornografía poco tiene que ver con dos personas teniendo sexo y que tiene mucho más que ver con sometimiento, humillación, violencia, que es algo que a priori los no consumidores no conocen, entonces, nada, de vuelta, más argumentos para dejarlos en la Ujú. intimidad. Sí, no, y que Lupe, con todo esto que mencionas, hay que recordar una de las estadísticas más tristes, al menos en Estados Unidos, es la edad en la que ahora un niño, ya no es un joven, ya no es un adulto, pero un niño
consume, ve por primera vez algún contenido de pornografía en las redes sociales. Estamos hablando entre los 11, 13 años y va bajando tristemente ese número. Entonces, todo esto conlleva, y Miguel, te recibimos ahora sí. Bienvenido, Miguel. Y bueno, me voy directo contigo, ¿no, Miguel? Bien lo que decía Lupe, este es más allá que un problema o que una libertad o un derecho de dos personas que quieren hacer pues lo que quieran hacer, ¿verdad? Esto conlleva y también es pertinente a toda la sociedad en general, ¿no, Miguel? Es correcto, Omar. Gracias, un saludo a toda tu audiencia. Sí, o sea, esto, tú mencionabas la edad promedio en la que un infante tiene su primer acceso o contacto con la pornografía y te podría decir que en países de Europa ya la media ya está en los 8 años de edad y muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un niño de esa edad pueda tener contacto con la pornografía? Pues es gracias o por culpa, mejor dicho, de las redes sociales, del algoritmo de las redes sociales, que llega a través, vamos a decirlo así, de su círculo más cercano, sus padres. Si su padre es consumidor de pornografía y aunque no guarde nada en su smartphone, le presta su smartphone a su hijo, obviamente la red social, YouTube o la que sea, le va a sugerir lo que ya vio papá hace una hora, hace una semana, al infante que ahora tiene en su poder, en sus manos, tiene ese dispositivo. Entonces, lamentablemente esto está llegando a través de papá y mamá en la casa, en el círculo de mayor confianza con el niño, y esto está catalogado por los expertos como abuso sexual infantil. Si tú expones a un infante a la pornografía, es como si abusaras sexualmente de él. Obviamente los cambios empiezan desde la primera imagen que el infante está recibiendo a través de su mirada en su cerebro, empiezan ya los cambios de plasticidad neuronal y obviamente es un adicto potencial porque lo estás exponiendo a una edad donde obviamente su cerebro todavía no termina por desarrollarse, por madurar y entonces lo que está provocando aquí papá o mamá es que este niño obviamente va a tener actitudes negativas y va a tener una pulsión o un gusto o una búsqueda, su cerebro, por este contenido sexual explícito a edad temprana. Y que precisamente, Lupe, y continuando con lo que tú mencionabas, algo que no podemos dejar de lado es la hipersexualización de todo el contenido que encontramos, ¿no? Series de televisión, películas, la música, la literatura, es decir, todo ha tomado un tinte de una carga sexual demasiado altas que, como bien dice Miguel, Lupe, ¿no? Es imposible literalmente hoy en día, ¿no? Que puedas confiarle libremente a tu hijo, no sé, el smartphone o el control del televisor, porque invariablemente van a encontrar este contenido que, Lupe, no es pornografía hardcore, fuerte, pero ya va de alguna manera, lo podemos ver así, esta preparación para todo esto. Recontra, recontra. Y te diría algo más. O sea, yo creo que la gente a veces no termina de cuantificar el peligro que es efectivamente el acceso a Internet. Pero con la cantidad de cosas que un chico puede encontrar en Internet, sea pornografía, sea de pronto contactarse con un pedófilo, ¿no? O sea, por jueguitos online. Hay pornografía subida incluso a YouTube Kids, ¿no? O sea, uno piensa que los filtros parentales funcionan re bien y la verdad es que no tanto. Pero hoy estar en internet es tan peligroso como que un niño esté solo en la calle. Entonces, si yo no dejo que el chico salga solo a la calle, ni siquiera a comprar algo, porque si lo estoy dejando que esté en internet solo, ¿no? Eso me parece que es como la primera cosa a decir. Pero la segunda, esto vos mencionabas, esta sociedad que nos va preparando. Y bueno, justamente la razón por la cual yo decidí estudiar el tema de la hipersexualización, que es un fenómeno social donde empezamos a percibir al otro no como una persona con su individualidad, con su humanidad, sino como un objeto sexual que está supeditado a mis deseos, ¿no? O sea, él tiene que complacerme. Entonces ya vos no vas a ser un hombre que es padre, que tiene, digamos, que se dedica a la comunicación, que tiene aspiraciones. No, no, vos te has reducido a lo que yo desee de vos. Y tu existencia se ajusta a eso. La pornografía genera eso, la objetivización, ¿no? Te trato como un objeto
que tiene como los objetos no tenemos ningún problema que el objeto sea para satisfacer mis necesidades. Lo que pasa es que a los seres humanos no nos tratamos de esta manera. Ujú. Ahora, eso es como la gran contra, el gran problema intrínseco de la pornografía, porque no puedes mejorar la calidad de vida de los actores dentro de la pornografía. Supongamos que utópicamente pudieras reducir las consecuencias negativas de las personas que consumen pornografía, pero hay, digamos, este problema de la objetivización no lo vas a poder erradicar jamás porque viene con el mundo de la pornografía. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tal vez podemos entender perfectamente que existe este problema y somos una excelente contra la pornografía, Ujú. argumentamos y demás. Pero si nosotros no entendemos que vivimos en esta sociedad que nos lleva a pensar de esta manera, que mediante otros factores de la cultura, por ejemplo, hay un tipo de campaña en marketing que se llama porno chic, que implica Ujú. en erotizar o pornificar las escenas de determinadas publicidades para venderte cosas, porque se ha encontrado que el sexo es un excelente medio para vender cualquier cosa. Entonces, vos fíjate que hay algunos rubros que son muy característicos. Ejemplo, las bebidas alcohólicas, los perfumes, sobre todo los de Ujú. hombre, y los autos, sobre todo los de alta gama. Vos fíjate como las publicidades muchas veces tienden a erotizar esto, te meto la idea de que si vos consumís este perfume, de que si manejas este auto, de que si compras determinado tipo de cerveza o bebida, vas a pasar una noche alegre, muchas veces con mujeres Ujú. desnudas o semidesnudas, no mismo en las publicidades. Entonces, vos fíjate hasta qué nivel en la sociedad tenemos este grado de hipersexualización. Y Sí. esto también nos va llevando a tratar al otro como un objeto y Ujú. despojarlo de su humanidad. Algo que culturalmente tenemos que batallar muchísimo, porque lo vemos en el tema del aborto, lo vemos con la eutanasia, Ujú. lo vemos con el uso de las drogas, lo vemos con la pornografía. O sea, es algo, la deshumanización es algo que está tangible en un montón de causas que hoy Ujú. levantamos y que nos horrorizan, pero tenemos que hacer una especie de consumo crítico de lo que vemos en la sociedad. Porque es cierto, uno no puede vivir en un tupper y listo, me deshice de la realidad, no tengo más contacto y entonces de esa manera elimino. Ujú. Nosotros mismos, nuestros hijos van a estar en contacto con eso, pero si nosotros no nos formamos para poder detectar todas estas cosas que están pasando, y lo cierto es que vamos a consumir todo lo que Ujú. nos manden desde el sistema para dirigir nuestro consumo, nuestro estilo de vida, nuestras elecciones, y no nos vamos a estar dando cuenta de que nos están tratando de deshumanizar constantemente. Exactamente. Y que, Miguel, aunado a lo que decía Lupe, y mientras te escuchaba, Lupe, es cierto, hace un tiempo atrás por acá, en esta parte del mundo, había un comercial de hamburguesas, de comida, y era sumamente sugestivo, eran dos modelos casi desnudas, y bueno, yo veía el comercial y decía, bueno, ¿cuál es la relación? ¿Cómo es que me quieres vender una hamburguesa con eso? Miguel, ¿esto puede ser de alguna manera un juicio también a la sociedad en la que vivimos, que es hipersensible, que es de extremos, que todo tiene que ser momentáneo al pasajero? Y también, ¿cómo va esto, Miguel, relacionado de nuevo a este juicio, ¿no? Como a la sociedad que vivimos y en donde se nos revende o recalca o se nos redice que, bueno, la libertad es la libertad y yo soy libre de hacer lo que quiera. Así es, Omar. Mira, yo creo que te voy a remontar un poco a ti, al auditorio, al origen más inmediato de lo que es la pornografía moderna o mainstream. Y estamos hablando de los años 50, con la revolución sexual. Y esta surge con su mayor exponente, que fue el biólogo, ni siquiera psicólogo, Alfred Kinsey, que con la publicación de su libro El comportamiento sexual del hombre varón en 1948, prácticamente trató o buscó, con la ayuda de todo el establishment, de todo el sistema, de normalizar cualquier conducta, cualquier trastorno mental como algo normal, como un signo de libertad. Y estoy hablando de la pedofilia, la zoofilia, el homosexualismo, la pornografía, incluso infantil. Él hizo experimentos con bebés diciendo que pues, los bebés tenían toda ya el desarrollo sexual para poder tener sexo. Entonces, a partir de ahí prácticamente el sistema nos vendió la idea de que, vamos, con sexo el mundo se mueve y entonces prácticamente empezaron a mercantilizar el cuerpo y a tomar el placer como una moneda de cambio. Y en la cultura del porno se estableció a partir del yo, ya, ya, ¿no? Del egoísmo y la inmediatez. Ya quiero placer. Y de ahí prácticamente se vendió todo, todo se
erotizó el sistema o el mercado y prácticamente nos estaban vendiendo todo producto y todo servicio a partir de la hipersexualización o hipererotización. Prácticamente estamos hablando que la pornografía nos hizo creer que la libertad tenía que ver o tenía que reducirse a lo genital. Y podemos decirlo también, estamos actualmente en una sociedad totalmente libre desde el aspecto sexual, pero tenemos el peor sexo de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué si somos tan libres? ¿Por qué tenemos el peor sexo? Pues porque no hay una educación sexual integral, no hay una afectividad sexual o una correcta educación afectiva, porque todo lo reducimos a lo genital y a la inmediatez y al egoísmo de lo que yo quiero y no me importa el de al lado. De hecho, la pornografía lo que hace cerebralmente es dañar no solamente los receptores de dopamina, sino también las neuronas espejo, que es lo que genera la empatía con el otro. Y entonces al dañar eso, prácticamente lo reduces a un objeto de placer, un objeto sexual, porque ya no lo ves como un ser humano, ya lo ves como un objeto. Y entonces la pornografía, debo decirlo también, es eminentemente machista y misógina, donde el sujeto es el varón y el objeto es la mujer, la dama. Entonces, prácticamente, por eso podría adelantarme y decirte, la relación entre la pornografía y las prácticas sexuales agresivas, la violencia contra la mujer, es ahí su raíz, su lamentable raíz, porque prácticamente el hombre está viendo como un objeto que puede usar y desechar a la mujer, y los casos de homicidas seriales tienen un punto en común, la pornografía. Así es. No, y lo hemos escuchado de muchos asesinos en serie que en entrevistas lo han dicho, como todo comienza muchas veces desde esta adicción. Y Lupe, ante este oscuro rostro que nos está mostrando Miguel, también existe, si lo podemos presentar de esta manera, este rostro que es el que se le vende y sobre todo de manera particular a la mujer, ¿no? Como la pornografía y la sexualización, como una puerta a la libertad, como autocontrol de tu cuerpo, pues eres dueña de ti, puedes hacer lo que quieras y esta es la mejor manera de expresar tu libertad. Entonces, también existe esta dualidad que por un lado tiene esta realidad tan oscura, tan terrible, pero que tristemente, Lupe, es vendida con esta luz y esta proyección hacia una verdadera libertad y desarrollo para la mujer. Recontra, de hecho también me gustaría como hacer una acotación para la gente que está escuchando. Todo lo que dijo Miguel no es una teoría conspirativa y demás. Los que estamos metidos en el tema sabemos perfectamente que por cada oración que él dijo, como tal vez para tratar de resumir el tema, tiene cantidad de bibliografía para fundamentar todo lo que está diciendo, y no solamente de los que opinamos así en contra y vamos pregonando o difundiendo las desventajas del consumo de la pornografía, de la hipersexualización, sino que propio de los defensores del mundo de la pornografía. Pero con esto puntualmente que decís de la mujer es muy increíble porque la gente suele tener muy en claro, ¿no?, las expectativas irrealistas que promueve la pornografía en los hombres para con las mujeres, ¿no? La mujer que tiene que tener determinado cuerpo, que el orgasmo tiene que durar determinado tiempo, que la reacción de una mujer ante determinado comportamiento dentro del mundo de la pornografía es tal, pero eso cada vez estamos viendo más que funciona también en el otro sentido. Por ejemplo, hay unos resultados muy interesantes de una clínica, que es la International Andrology of London, que se encarga de lo que es la salud reproductiva, no sexual y reproductiva de los hombres, podríamos decir. Y hacen tratamientos, operaciones, lo que se precise en ese campo. Hace poco publicaron unos resultados en los cuales decían que los hombres que consumían pornografía generalmente se mostraban más disconformes con el tamaño de sus penes, y también las mujeres que más consumían pornografía solían mostrarse más disconformes con la dotación, ¿no? Entonces vos fíjate cómo no es solamente que la pornografía va cambiando este modelo irreal en torno a cómo el hombre ve a la mujer, sino que también cada vez más lo que va pasando es que va cambiando la forma en que las mujeres van cambiando, modifican la forma en la que ven a sus compañeros. Y eso tiene que ver con que los hallazgos que estamos viendo cada vez más en las mujeres
son más recientes. Nosotros tenemos dos encuestas, podríamos decir, importantes en torno a lo que es el consumo de la pornografía. Una que se hizo en el 2014, que es la que más uso yo, porque es la encuesta que utilizan los defensores de la pornografía para validar muchas de las conductas que hacen. Entonces, digamos, como una especie de, no sé, el aval de que ellos lo aceptan por cierto. Y esa encuesta ya marcaba que el 71% de los hombres y el 35% de las mujeres, si mal no recuerdo, son consumidores habituales de pornografía. Hay una encuesta más reciente, el 2023, si mal no recuerdo, de la Universidad de Pensilvania, que marca que el porcentaje de mujeres ya ha igualado en consumidoras, ¿no?, a lo que son los hombres. Y esto es lógico, porque en los últimos 10 años se ha hecho un fomento muy grande, sobre todo en el feminismo, de este mensaje de empoderarte sexualmente, liberarte, masturbándote, consumiendo pornografía, teniendo relaciones casuales, ¿no? Entonces es lógico que haya aumentado el consumo de la pornografía en la mujer. Sin embargo, y esto nos va a dar cada vez más resultados adversos de la mujer como consumidora de la pornografía, que antes las muestras no eran tan grandes, entonces se hacían en el hombre consumidor o en muestras mixtas, pero era mucho más difícil hacer un estudio pormenorizado y decir, bueno, las mujeres reaccionan de tal manera ante el consumo de la pornografía. En general, la mujer se la estudia más desde el lado de cómo es objetivizada, cosificada a partir del consumo de la pornografía de los hombres. Entonces, eso es algo que lamentablemente como que vamos a ir viendo, ¿no? Porque ahora tenemos algunos más evidencia, tal vez más testimonial, ¿no?, de organizaciones que trabajan como, por ejemplo, esta clínica en Londres, ¿no?, o cosas por el estilo, pero la ciencia nos va a ir dando la razón porque ya tenemos resultados en hombres y en mujeres. Pero sin duda, sí podemos ver cómo este modelo de la pornografía, aunque los hombres fueran los que consumen inicialmente, o digamos en los últimos no sé, 50 años siempre ha sido mayoritariamente el hombre, también tiene su contracara en la sexualidad femenina. Porque, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se hizo en 22.000 mujeres británicas, donde la mayoría de ellas dijo que en algún momento, son mujeres jóvenes de 15 a 35 años, en algún momento de su vida había realizado actos que consideraba denigrantes o humillantes por pedido de su pareja porque él los había visto representados en la pornografía. O sea, vos fíjate que cuando estamos hablando de sexualidad, no es solamente que es un hombre, los pactos no se hacen solamente los hombres y vienen e imponen. La mujer tiene que aceptar. Y si la mujer también se educa consumiendo pornografía, como pasa ahora, ¿no? Que decíamos, la edad de consumo, de inicio de consumo promedio está entre los 8 o 9 años, ya nacen creciendo que crecen pensando que el modelo que promueve la pornografía, que es extremadamente violento, o sea, entre el mejor estudio y el peor estudio, estamos entre que 9 de cada 10 o 1 de cada 2 videos de pornográficos, de los más populares de las páginas Pornhub, Xvideos y demás, tienen violencia física visible, ¿no? Y los chicos crecen pensando que este es el modelo normal de sexualidad y es lo que van a imitar, que también hay estudios sobre esto, ¿no? Ellos consideran que aunque lo que ven puede ser desagradable, puede ser incómodo, puede ser insalubre, es el modelo que ellos van a tratar de imitar mayoritariamente el día de mañana cuando tengan relaciones. Y acá es importantísimo tener en cuenta que tal vez nosotros tres estamos de acuerdo en que el modelo sexual moral es de una castidad cuidada, de tal vez relaciones luego del matrimonio, pero lo cierto es que por más católica que sea una familia, siempre puede haber un adolescente hormonal con alguna crisis de fe, con ideas no tan acabadas en eso. Entonces, yo no es que porque en mi familia estamos todos cuidados, no necesitamos hablar de esto. Porque siempre en tu familia puede haber un chico que esté empezando a tener relaciones sexuales, no en el marco que la familia quisiera o el modelo como perfecto o cualquiera, no sé, el momento de vida, lo que fuera. Y el problema es que una sola relación sexual traumática, no violenta, con este momento de incomodidad, puede dejar a una persona años en terapia evaluando qué es lo que pasó. O sea, realmente puede dañar mucho porque el involucramiento, ¿no?, la vulnerabilidad que uno maneja al momento de tener relaciones es tal que la verdad es que una sola exposición a este modelo horrible puede dejar consecuencias en esa persona para crear relaciones nuevas, para sostener una relación, para confiar, para entregarse en el futuro. Entonces, es nuestro deber realmente como adultos responsables formarnos y saber dar respuestas con información, ¿no?, que no solamente sean creíbles, sino que también parezcan creíbles para estos jóvenes, para estos a veces adolescentes, ¿no?, que van a tener que tener contacto con esta sociedad que también los va a invitar constantemente a tener relaciones, libérense de consumo de pornografía, para justamente no caer en estos modelos. O sea, creo que ahí también es importante resaltar
Exactamente, y precisamente, Miguel, todo esto que está mencionando Lupe es muy importante unirlo a algo que mencionabas brevemente y que me gustaría que retomáramos. Este modelo que se nos presenta, esta manera, este condicionamiento de estilo de vida, sobre todo relacionado con la sexualidad, tiene un profundo impacto sobre cómo pensamos, modela nuestro cerebro, nos va condicionando y de alguna manera es lo que es una adicción más y muchas veces, Miguel, no nos damos cuenta, ni lo presentamos, ni lo entendemos que es verdaderamente, esto es una adicción que tiene consecuencias en todos los niveles para el ser humano, inclusive desde cómo pensamos, ¿no? Es correcto, Omar. Sí, como bien comenta Lupe, estamos hablando de que la nueva generación, esta infancia 2.0, es una generación ya pornificada, porque se está educando en la pornografía, está teniendo y recibiendo ideas sobrevaloradas del sexo. Cualquier persona, y más los infantes, están recibiendo su primera educación sexual no integral en la pornografía. Y obviamente eso está generando, hay que decirlo, ganancias multimillonarias para una industria que está en crecimiento pujante, como es la industria del porno, que actualmente vale 97 billones de dólares y se puede comparar con el narcotráfico, vamos, con la trata de personas, y está cambiando la concepción y la realidad. O sea, bueno, vamos, nos está está educando estas nuevas generaciones con base en una total y flagrante mentira. E incluso está llevando a que estas generaciones de jóvenes, adolescentes, estén teniendo prácticas ya violentas en el noviazgo. O sea, ya no digamos, no hablemos del matrimonio, en el noviazgo. Y se están presentando fenómenos como en España, que se le conoció como el fenómeno delictivo de las manadas, donde entre varios jóvenes varones, adolescentes, violaban a una sola adolescente. Y esto por culpa, y así lo dicen los medios, los expertos en aquel país, fue por culpa de la pornografía a edad temprana y también por culpa de las redes sociales que se empezó a viralizar este fenómeno delictivo. Y obviamente nuestros niños están recibiendo a edad temprana una carga excesiva de dopamina para sus pequeños cerebros y está provocando que obviamente, tú lo dijiste muy bien, el condicionamiento de Pavlov lo está, lo están, vamos, lo está llevando a cabo de una manera lamentablemente perfecta. El sistema está generando que el cerebro de estos infantes busque reforzar esas cantidades de dopamina, vamos, consiguiéndola a través del porno, a través, como también lo hacen a través de las grasas saturadas o los azúcares simples, que están buscando que esas recompensas de dopamina, el infante las esté buscando continuamente. ¿Por qué? Porque está viendo que eso es lo que le genera mayor placer. Por eso, ya cuando crecen, estos adolescentes y jóvenes o adultos ya no tienen la misma satisfacción que con los estímulos normales. En este caso, el sexo con una persona real. Prefieren, por encima de una persona real, prefieren la pornografía. Y entonces hay un estudio que avala que entre mayor sea el consumo de pornografía, menor será la satisfacción sexual real. Incluso la disfunción eréctil antes del 2010, con el comienzo del ancho de banda, de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes, era del 2%. A partir del 2010 subió hasta un 35% la disfunción eréctil. O sea, sí hay daños palpables en la salud física y también mental de las personas que consumen pornografía. Esa falacia de que hay un consumo responsable de pornografía, no hay nada más falaz y más mentiroso, falso como eso. Cualquier consumo, tú lo decías al inicio, pues llegan al hardcore, a la pornografía hardcore. Yo he dado acompañamiento a jóvenes varones
y empiezan por la pornografía softcore que encuentran en Instagram, en TikTok, Sí, sí. y de ahí brincan a la pornografía ya hardcore. O sea, es decir, ese contenido sexual explícito, sugerente, de mujeres con ropa entallada, hace que calienten motores, por decirlo de alguna manera, para de ahí brincar a algo más duro, más perverso o depravado. Y que precisamente, ¿no? Ese es el tema del día de hoy, traer al frente esta realidad que está escondida en muchos de nosotros, en muchos de nuestros hogares, en muchos de nuestros aparatos y dispositivos modernos, nuestro celular, nuestro computador. Es hora de que estos rostros oscuros salgan a la luz y que veamos de un lado la realidad que estamos viviendo, pero también vamos a hablar de la esperanza y de lo que podemos hacer. Gracias a nuestros invitados. Ahora vamos a tomar un pequeño corte, pero recuerde, quiere conectar con nosotros, quiere dejarnos algún comentario, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. En Facebook, síganos, dele like y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Perspectiva Católica, Omar Aguilar, continuamos charlando, hablando, trayendo a la luz los oscuros rostros de la pornografía. Tenemos a Lupe Batallán desde la Argentina y Miguel Melgarejo desde México. Miguel, continuando el tema, terminábamos el segmento pasado pues hablando de estas realidades físicas, de pensamiento, de condicionamiento, es decir, lo que estamos enfrentando como sociedad. Pero también, ¿por qué no? Es bueno, ¿no? Y lo terminaba yo diciendo en el último segmento. También podemos hablar de lo que se puede hacer. Estoy convencido, lo creo, que más de una persona que nos está escuchando, que nos está viendo, está batallando. Y está batallando en el sentido de que sabe que es una realidad que lo está aprisionando, que le está haciendo mal, pero de pronto se siente preso y dice, no puedo salir, no sé cómo cambiar esto. Entonces, Miguel, ¿cómo empezamos este proceso de reconocer toda esta realidad, toda esta oscuridad, todo lo que es, pero ahora empecemos a ver verdaderamente la luz? Omar, hay una luz, estoy convencido, digo, soy un caso de esa luz, es decir, yo era adicto y hoy en día, a raíz de esa conversión que tuve, hoy brindo acompañamiento a jóvenes varones consumidores de pornografía y el primer paso y el más importante es aceptar que eres adicto o que puedes llegar a serlo y pedir ayuda. Si la persona no quiere pedir ayuda, no hay poder humano que pueda convencerlo. Puedes obligarlo, pero de todas maneras no está convencido. Entonces, lo primero es aceptar el problema o el posible problema y pedir ayuda. Y ahora sí, hay opciones, muchas opciones. Una es la terapia a través de un psicólogo, familiólogo, psiquiatra. La otra es el acompañamiento a través de una persona que ya pasó por eso y que ya salió de ese agujero. También me ha tocado que la confesión diaria, el padre, puede no ser suficiente. Entonces he tenido que vincular a una persona que llevaba 40 años como adicto a un exorcista. ¿Por qué? Porque el tema ya requiere pues, de toda la caballería pesada para poder librarse de esa adicción que, según el credo de la persona, ya era necesario de liberarlo de el demonio de la lujuria, que por motivos personales no voy a mencionar el nombre de este demonio. Y entonces sí se puede. Claro, incluso como toda adicción, te esclaviza y te impide vivir plenamente, ¿no? Vamos, la parte más afectada por esta adicción es el córtex prefrontal, donde se da el control de las emociones, el razonamiento, lo que nos separa de las bestias, de los animales, lo que nos humaniza. Entonces la persona no puede tomar decisiones libremente, está
esclavizado a la dosis de dopamina, no al contenido, la imagen, sino a la dosis de dopamina que ya el cerebro está buscando o demanda, mejor dicho, demanda de la persona. Entonces, sí se puede salir de esto. Incluso hay métodos, el método del non-FAP, el método un poco más duro, que es el ayuno de dopamina, donde ya eliminas cualquier estímulo de dopamina, llámese azúcares simples, grasas saturadas, incluso música, y entonces lo sustituyes, por ejemplo, con la ducha fría. Está comprobado que una ducha fría genera niveles basales, no de picos, sino basales de dopamina por más largo tiempo. Y entonces esto, tu cuerpo, tu cerebro empieza a normalizar y a evitar esos picos de dopamina que pueden ser o pueden venir a través de la pornografía. Y claro, en mi caso, y lo digo siempre en mis conferencias, te enamoras por primera vez, empiezas a maravillarte de la belleza natural de una mujer, en mi caso mi esposa, y te enamoras por primera vez y entonces empiezas a vivir un estadio de plenitud total, de seguridad en ti mismo, porque esas ideas sobrevaloradas del sexo, de tu imagen física, las empiezas a dejar un poco a poco, gradualmente atrás, y empiezas a aceptarte como eres, y a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, lo empiezas a aceptar tal cual es, y a enamorarte de esa persona y entender que el sexo no es nada más lo genital, sino es todo. De hecho, el órgano sexual principal que tenemos no es el pene o la vagina, es nuestro cerebro. Entonces, vamos, es un cambio de paradigma y es un cambio de ideas y desaprender y aprender a partir de que dejas esta adicción o este consumo problemático. Exactamente. Y Lupe, aunado a lo que dice Miguel, y tú como joven, ¿no?, que te ha tocado dar el frente de diferentes maneras para la dignidad de la persona, desde el aborto, la eutanasia, y ahora con este tema también, no podemos dejar de lado, Lupe, la necesidad de formarnos, de informarnos, de conocer. Miguel mencionaba a Alfred Kinsey y podemos mencionar algunos otros pensadores, entre comillas, revolucionarios, ¿no? Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, todas estas personas que han dejado un legado que tristemente hoy se consume en las universidades y que se ondean sus banderas por el mundo, por la libertad, pero que han dejado un legado oscuro y que precisamente ha inclinado de cierta manera la balanza de cómo se ve la sexualidad. Entonces, Lupe, la importancia también de formarnos, de educarnos, de decir, oye, tengo que realmente saber qué es lo que se me está vendiendo y por qué se me está vendiendo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que también que hay que tener en cuenta también para qué buscamos la formación, ¿no? La formación la buscamos para nosotros mismos no caer en conductas, en ideologías que no nos son afines, ¿no? Pero también para convencer al otro. Entonces, también ahí me gustaría remarcarle a la gente la importancia no solamente de formarse de pronto en de dónde vienen estas ideologías y demás. Está bueno, es un debate que creo que tal vez nos sirva a nosotros para entender más profundamente por qué no nos conviene meternos en determinado lugar, pero también tenemos que tener en cuenta que la formación se hace para convencer al que piensa distinto. Y en ese sentido también hay que apegarse un poco tal vez a la cosa más terrena y tener evidencia científica para poder contrastar esto, ¿no? Porque yo creo que está muy bueno. Tal vez, de hecho, yo en mi última investigación, justamente un libro, Calladita te es más bonita, que habla sobre este tema, desarrollo el tema de Kinsey, por ponerte un ejemplo. Pero soy consciente de que esa es una discusión que la mayoría de las veces no se va a dar, y a la gente que defiende la pornografía en general, tal vez ni lo conocen a Kinsey, no les interesa lo que dijo, y aún así van a defender la pornografía. Por eso también es importante que nosotros tengamos información para brindarle, en base a los intereses de esa persona, de por cómo va a destruir tu sexualidad, ¿no? Cómo vas a, como bien mencionaba Miguel, tener menos disfrute sexual, producto del consumo de la pornografía, cómo está demostrado, por ejemplo, que un consumidor de pornografía es menos capaz de empatizar con una mujer que ha sido violada que un no consumidor, o es más propenso a cometer una agresión sexual que un no consumidor, ¿no? Que son cosas que a la persona que está dentro, digamos, de la defensa de la pornografía le tocan, porque también es un ser humano, porque en el fondo, en algún punto de su cabeza también está buscando la nobleza y la justicia, ¿no?
Entonces me parece que es importante formarnos para esos debates de sobremesa, le digo yo, ¿no? Los que sean en la familia, los que sean después de, digamos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la facultad, con los compañeros del colegio, del bachillerato, porque también tenemos que ser agentes activos para cambiar socialmente las ideas que hay producto de la pornografía. Es una batalla súper difícil realmente porque hay una naturalización muy grande. Por lo menos con el tema del aborto, la gente, mal que mal, podés decir, le queda alguna noción de lo que está bien y lo que está mal. No tanta como quisiéramos, como para no tener que dar ese debate, pero está mucho más marcada. Con el tema de la pornografía, hay tanta gente que cree que está dentro del límite de la intimidad, ¿no? Todo el tema de la pornografía, que es mucho más difícil discernir que hay cosas que están bien y que hay cosas que están naturalmente mal. Entonces, creo que hay que formarnos especialmente para poder ser agentes activos dentro de esta causa. Y la verdad que a mí la evidencia en mi trabajo no para de sorprenderme. O sea, estamos hablando, yo con esta investigación he dado muchas conferencias en colegios, en universidades, y te puedo asegurar que si empezamos con un auditorio que tal vez estaba obligado ahí porque lo llevaron, no sé, en el bachillerato los docentes a escuchar esta charla, menos de la mitad les interesaba el tema, tal vez un tercio, ¿no? Ujú. Al finalizar la charla, el 90-95% del auditorio está fervientemente en contra del tema de la pornografía y considera que es un tema sobre el cual tiene que involucrarse. Muchos van a dejar conductas, ¿no? Y estamos hablando de después de conferencias que la gente salga a buscarse en un ámbito religioso donde confesarse y que se confiesen mucho más que en otras charlas de otras temáticas. Entonces, evidentemente la gente necesita saber y nosotros, si queremos comprometernos con esto, tenemos que poder dar buena información y también educarnos, Ujú. reeducarnos, diría, socialmente, como para poder hacerle frente a este problema. Porque es cierto, no todos podemos dar rehabilitación para una persona que necesita salir del hábito de la pornografía o del vicio de la pornografía, podríamos decir más correctamente. Y es cierto que también no todos los consumidores de pornografía son adictos, eso lo ha demostrado la ciencia. Si bien la pornografía puede derivar en una adicción, no todos son adictos. Pero también la ciencia nos ha demostrado que que todos los consumidores de pornografía tienen al menos uno de los 4 procesos neurológicos realizados en su cerebro que conforman el proceso de la adicción. Entonces la persona no es adicta clínicamente diagnosticable, pero ya va a empezar a vivir las consecuencias como si fuera una adicción. Y eso va a hacer que, por ejemplo, le cueste mucho dejar la pornografía, que Ujú. necesite tal vez más herramientas de las que normalmente necesitaríamos para decir, bueno, mira, quiero dejar de tomar Coca-Cola, porque no me hace bien tomar Coca-Cola todas las semanas. Que tal vez necesite ayuda terapéutica para poder Ujú. abandonar esta conducta. Y también tenemos que educarnos nosotros socialmente, porque está todavía esa idea de, ay, no puedes dejar la pornografía, es que sos un Ujú. alteradito hormonalmente, no sé, es un Oye, problema Lupe, tuyo, y es déjame, fácil. déjame te interrumpo y te pregunto y después voy a invitar también a Miguel a este punto porque pudiéramos pasar horas hablando de este tema que es tan interesante y tan profundo. Lupe, pero hablemos también brevemente de todo lo que mencionas, ¿verdad? Ciertamente la educación en todos los niveles y todo, pero también a nivel gobierno, dices tú, hay que ser proactivos, pero también desde las leyes, desde aquellos que gobiernan, desde la participación cívica de los ciudadanos en la democracia, ¿también hay espacio ahí para abordar este tema? Sin duda, sin duda. De hecho, qué bueno que me preguntaste esto porque lo quería mencionar y se me estaba olvidando. Mira, yo hace menos de un mes estuve de gira acá en el interior de la Argentina, Tucumán, Salta. Solamente en ese viaje conseguí el compromiso de 2 legisladores provinciales tucumanos para buscar alternativas para prohibir el acceso a pornografía para los más chicos. Obviamente es algo difícil porque con la distribución de Internet eso conlleva digamos, una gama de complejidades que tal vez otros temas, donde vos, por ejemplo, necesitas la droga físicamente, la virtualidad, eh, incordian un poco, Ujú. podríamos decir, ¿no? Y mismo, por ejemplo, también le he dejado la investigación a la ministra de Educación salteña, que se ha comprometido activamente para promover el tema en la provincia. Entonces, son cosas que honestamente están muy buenas, porque uno ve que cuando nos ponemos a hacer la tarea de hacer lobby realmente, hay una apertura desde el sector político que no tiene las herramientas, que tiene intuiciones, que tiene algunas Ujú. evidencias, ¿no? De cómo el vínculo con la pornografía, como mencionas hace un rato, se vincula con otros aspectos del crimen, pero no han tenido acceso a esas investigaciones más completas, porque socialmente no lo hablamos tanto y porque es un Ujú. tema que no está impuesto en la agenda.
Es decir, vos no Ujú, tenés un debate por la legalización de la pornografía. La pornografía goza de un estatus de estar y no está prohibida, tampoco tienes un ujú, tipo de regulación y se mueve en ese margen de la impunidad. Entonces, la verdad, honestamente, yo he tenido muy buena respuesta de los políticos. Eso te lo menciono porque fue literalmente en menos de una semana esos 3 compromisos que fueron grandísimos. Pero ujú, yo estoy todas las semanas mandando la investigación a distintos cargos dentro del Poder Ejecutivo y Legislativo de mi país solamente, ujú, porque les interesa saber más del tema y tomar medidas. Lo que pasa es que requiere de una discusión social que no tenemos y de una ujú, discusión no solamente política, sino de los expertos. O sea, ¿cómo hacemos para legislar este tema que con Internet es tan complejo ujú. si no tenemos intervención de los juristas, que son los estudios sobre la ley, pero también de los especialistas en tecnología, en informática, que nos pueden dar herramientas de, por ejemplo, qué es lo posible, ¿no?, dentro Sí, de este parámetro. O sea que es un tema que importa y lamentablemente estas discusiones no se están dando en el mundo directamente. O sea, la gente suele tener directivas muy claras con respecto al tema de la pornografía infantil, que nos da la pauta de que efectivamente se pueden tomar decisiones legislativas al respecto, pero no se están tomando digamos, decisiones determinantes con respecto a la legislación de la pornografía en general. Tal vez sí la exactamente. prostitución, y eso nos sirve a nosotros, ¿viste? El comercio sexual son todas distintas modalidades de prostitución, pornografía también. Entonces, nos establecen algún camino, digamos, un rector que podamos tomar, Ujú, pero lo cierto es que como estas discusiones no se dan, tampoco se buscan soluciones reales, porque está bien, no nos sirve a nosotros una ujú. ley contra la obscenidad, porque las leyes de la obscenidad tuvieron definiciones inacabadas que nunca las hicieron aplicables. eh, Efectivamente, ¿no? Sí, En las sociedades. Pero eso es un problema de que la definición inicialmente estuvo mal. No es un problema de que eso no se puede regular. Hace falta exactamente. ponerle cabeza, ponerle compromiso, tiempo para dar soluciones adecuadas y para eso lo tenemos que hablar muchísimo más. Exactamente. Y que, Miguel, continuando con este tema y este punto, aquí en Estados Unidos, un par de estados, si no mal recuerdo, Utah entre ellos, ¿verdad?, han catalogado la pornografía como una crisis de salud porque han visto las realidades que están viviendo. Y que, Miguel, conlleva todo esto que dice, que está hablando Lupe, ¿no? Tenemos que también ver que desde la parte de gobierno, desde la parte legal, desde la parte jurídica. También hay un gran trabajo que hacer y no podemos pues como que aventarlo abajo del tapete, ¿no?, de la carpeta y decir, bueno, pues este tema no pertenece al ámbito social. Esto también es un problema que afecta a la sociedad y que debemos de participar en este tipo de situaciones y de espacios, ¿no, Miguel? Es correcto. Si me permites, quiero retomar un poco lo que decía Lupe. La información, Ujú, Omar, es empoderamiento. Si tú le das al joven, al adolescente información, vas a poder eficazmente incidir en su actitud con respecto al consumo de la pornografía. Yo lo que busco a título personal no es prohibir simplemente la pornografía. Ojalá, Dios quisiera que cuando mis hijos lleguen a ser adolescentes ya no exista la pornografía, pero si estás hablando de un negocio billonario, no va a ser tan sencillo, no digo imposible. Pero si tú le das información hoy en día a los jóvenes, ellos van a tener el empoderamiento para tomar una decisión informada con respecto a la pornografía. Y si pasamos de lo ético y moral, en otras palabras, si es buena o mala la pornografía y pasamos al tema científico, a ujú, la verdad científica sustentada en hechos de qué o cómo afecta la pornografía, el consumo de pornografía a tu salud física y mental, ahí vas a poder incidir positivamente en nuestros jóvenes. Ahora, el tema legal. Aquí en México se ha venido regulando el tema o hablando del tema del tráfico sexual de personas, pero no así del tema de pornografía, como lo están haciendo en países como Estados Unidos, como bien comentas, o en Reino Unido, donde también es catalogado ya como una crisis de salud pública. Y lo que están buscando es regular el ingreso de las personas a los portales pornográficos, solicitando el ID, por ejemplo, la identificación que avala la mayoría de edad. Ya, si tú siendo mayor de edad quieres ingresar, bueno, está bien, aún así tu cerebro no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Entonces, a los 18 todavía no puedes tomar una decisión, vamos, madura.
con respecto al consumo de pornografía. Y entonces, si tú hoy en día puedes regular el ingreso de los menores de edad a los portales pornográficos, vas a evitar, vas a quitarle mucho mercado al tráfico sexual de personas. ¿Por qué? Porque portales como Pornhub, que es el epicentro global de la pornografía a nivel mundial, se está nutriendo de videos caseros, de raptores, de secuestradores de menores y de mujeres que están subiendo contenido casero de pornografía, de violaciones. Y entonces esos están sirviendo para monetizar cada vez más el negocio del tráfico y de la pornografía infantil. O sea, esto es un círculo interconectado. Lo veíamos con la película de Son of Freedom de Eduardo Verástegui. O sea, el negocio de la pornografía y del tráfico sexual están íntimamente interconectados. Entonces, si empiezas a regular el ingreso, el consumo, vas a poder, sin duda, pegarle a la venta de personas, al consumo de personas, al tráfico sexual, para que así haya menos consumidores, o por lo menos los consumidores no sean consumidores potenciales, como sería un menor de edad. Ya si un adulto, quiere consumir pornografía infantil, que es un delito, ya por el solo hecho de consumir, de hecho, incluso en países como Argentina, tuve el gusto de platicar con una mujer que se está dedicando al tema del tráfico sexual a nivel gobierno, ya con el presidente Milei. Lo que están buscando es ya poder ingresar a las computadoras, una policía digital, digámoslo así, para que en cuanto alguien consume pornografía infantil, ya se le pueda procesar legalmente. Eso espero en Dios que aquí en mi país, México, pueda también ser una realidad en esta administración que está por comenzar, perdón, que ha comenzado. No, exactamente, y que nos muestra una realidad que es un poco más compleja, pero más sin embargo podemos participar. A todo esto que añaden, estaba recordando en este momento, cuando en Estados Unidos se legaliza el aborto y llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos, uno de los más grandes defensores de la legalización del aborto, incluyendo poniendo dinero, fue la revista Playboy, que vende el sexo como algo glamoroso. Es decir, toda esta industria oscura, todo esto está unido. Es un conglomerado que está atacando, que está haciéndonos daños de diferentes maneras. Lupe, nos quedan 1 minutito y medio, pero quiero cederte la palabra para tal vez un mensaje de esperanza. Tú que tienes la oportunidad y la posibilidad de estar frente a frente con muchas personas en diferentes partes del mundo, ¿qué le dices a estos jóvenes, a estas chicas, cuando a veces después de que te oyen hablar, Lupe, dicen, oye, pues a mí me está pasando esto? Bueno, creo que afortunadamente es un tema que, como no se habla tanto, o sea, que goza en ese sentido de esa impunidad, ¿no? Que lo mantiene bajo las superficies, cuando sale y sale bien encarado, genera muchísimo rechazo, y la gente, con la cantidad de evidencia que tenemos, afortunadamente, que aún así igual falta todavía investigar muchísimos temas más a fondo, como bien mencionábamos, tienen un poder de convencimiento muy grande, ¿no? O sea, realmente hay una vez cuando la verdad brilla. Entonces, creo que es importante que hablemos de este tema, porque cada uno de nosotros, no hace falta estar en un programa de televisión, no hace falta tener miles de seguidores en redes sociales para poder hablar con un montón de personas al día. Pónganse a pensar cada uno de ustedes con cuánta gente hablan desde que se levantan hasta que se van a dormir. Y vivimos en una sociedad hipersexualizada, que nos tenemos que ya comer todas las desgracias que nos trae. Bueno, también tenemos algunas cosas positivas, que es nos está dando excusa constantemente para poder hablar de este tema. No es forzado hablar después de una serie, después de ver una película, una canción, un libro, hablar del tema de la pornografía. Entonces, afortunadamente tenemos mucho espacio para trabajar. Y realmente yo no exagero cuando le digo a la gente que este tema bien encarado es casi como poner una vacuna, ¿no? Porque no solamente estás dándole herramientas a la persona, al joven, al docente, al padre de familia, para que sus hijos o él mismo ya no vuelvan a caer en estas conductas, sino que además le estás como inmunizando por rebaño a las personas que estén al lado de él, porque la próxima vez que él se entere que alguien está dentro del mundo de la pornografía, obviamente va a contar lo que sabe, porque Claro. es muchísimo más nociva de lo que pensaba. Entonces,
Afortunadamente tenemos un tema que hoy en día tiene una posibilidad de cambio muy grande, pero ¿qué necesita? Que nos comprometamos. O sea, si nosotros no levantamos la bandera, no va a haber cambios. Digo, Exactamente. funciona en los colegios, funciona con los padres, funciona con los políticos. Ahí tenemos que involucrarnos activamente para cambiar esta sociedad. Pues con estas palabras les voy a agradecer primero que nada a Miguel Lupe por su labor, por su trabajo, por su valor de ser la voz de este tema que a veces puede ser un poquito difícil y como dijo Lupe, nos quedamos con estas palabras, hay que levantar la bandera en nuestro metro cuadrado, en nuestra realidad, para abogar por aquellos que no pueden, para hablar de estos temas que pueden ser demasiado quisquillosos, demasiado peligrosos a veces, pero no, hay esperanza. Acerquémonos a los sacramentos, acerquémonos al Señor, descubramos la belleza que significa ser varón y mujer creados a su imagen y semejanza. Gracias a ambos. ¿Quiere conectar con nosotros? Escríbanos perspectiva@ewtn.com. Recuerde, estamos en Facebook, dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.